Hoy vamos a hablar con una mujer hermosa. El algoritmo de la vida me permitió conocerla y en ese camino recordar y honrar a quienes están en el cielo y nos acompañan hoy. Tal vez no hayas tenido un duelo por suicidio por alguien, por algún familiar o algún amigo, pero más allá de hablar de el duelo, el día de hoy vamos a hablar también del suicidio y espero que se queden con nosotras para hablar de este tema que no nos gusta mucho. Pensamos muchas veces que no nos va a tocar y a veces toca a nuestra puerta este momento inesperado. Muchas veces el duelo por suicidio es distinto de otros duelos, a pesar de que se vive el duelo, digamos, de una forma, se resiente en el cuerpo muy similar que otros duelos, pero el proceso es distinto, sobre todo para quienes comparten ese duelo y ven partir a ese ser querido. Es un tema que les decía, me toca directamente porque tuve un ser de luz que trascendió, estamos hablando hace unos 10 años más, y bueno, de forma inesperada tomó la decisión de partir y trascender y continuar el camino de la vida en otros planos. Y eso me marcó profundamente porque creo que cuando uno está tan cerca de la muerte, de ese tema que no nos gusta hablar porque pensamos que nos va a pasar por allá a los 80, 90 años, nos hace más humildes ante la vida y creo que de eso se va a tratar también este compartir. Y es que nos acerquemos un poco a la muerte, a eso que no nos gusta hablar porque no, me da miedo, porque no quiero dejar a mis hijos. Y bueno, al hablar de la muerte también hablamos de la vida que a veces se nos olvida. Vamos a darle entrada a Beatriz y empezamos este compartir. Escríbanle a esos amigos, a esos familiares que de pronto necesiten escuchar este live. Y bueno, esperamos que también luego lo compartan porque el bienestar se comparte. Mi bella Beatriz, muy buenas tardes, noches, podríamos decir. Hola, Mafe, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Linda. Gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptar. ¡Qué lindo fondo! Me encanta el azul. Gracias, esos son mis libros. Los que se van también a antojar hoy y se van a ir de allá. Los que se van yendo. ¡Eso! Espera de salir. Muy bien, están listos. Bienvenida a la familia La Cuadrán. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Para mí, como te decía, es un gran honor. Muchas gracias a ti. Beatriz, psicóloga, hace ya algunos años con una experiencia grande, grandota. Hace toda la vida, hace como más de 30 años, sí. Imagínate ese recorrido. Sabes que a mí me llama la atención y voy a decir algo muy honesto porque yo me metí en este camino de la terapia, pero honro la psicología y tú más que nadie debes saber que ha cambiado un montón, ¿cierto? Y has estado ahí a la par con un tema que es bien sensible. Veía también que haces terapia sistémica y bueno, me imagino el recorrido que has tenido con tus pacientes. Sí, muchas gracias. Sí, claro, Mafi. Pues realmente yo me dedico al duelo. Yo digo que en terapia toda la vida lo que he trabajado es duelo, porque finalmente todo el que va a terapia es porque tiene una pérdida. Ay, qué de una u otra lindo. Bien. Con duelo siempre. Resulta que eso me estaba preparando para cuando yo ya era mayor. Yo tuve una experiencia, mi primera experiencia con el duelo. Yo estaba muy joven, que fue la muerte de mi papá, que fue por un homicidio. Mi papá muy joven y yo también, yo tenía 29 años, mi papá 59 y ese fue como el primer duelo de mi vida y marcó mi vida porque el duelo por homicidio es terrible, pues los duelos son unos duelos muy violentos para uno, son muy violentos y difíciles de sobrellevar, entonces eso fue como el primer duelo que tuve en mi vida, pero resulta que después con los años, con mi hija mayor de 30 años se enviudó. Mira, tu yerno. Mi yerno, por muerte accidental de mi yerno, un accidente de moto, y dejó a mi hija viuda con 30 años y con un niño de 1 año y 4 meses, Luciano, mi nieto. Tu nieto. Y en ese momento mi hija llega a mi casa ese mismo día y no fue capaz de volver a su apartamento. Entonces se quedó conmigo por 5 años y empezamos a trasegar ese camino juntos, los tres.
Yo me había separado hace 3 meses de mi marido, que yo creía que Mira. ya no iba a romper nunca porque yo ya llevaba 30 años de matrimonio, pues 30 Sí, y sí. pico, y yo pues creía que ya eso era para toda la vida, y no. Entonces ya tenía ese duelo 3 meses antes, y a los 15 días de la muerte de mi yerno, de Mateo, muere mi mamá. Ay, Mi Beatriz. mamá, una matriarca, una mujer llena de vida, de 81 años, muy activa. Yo la molestaba porque le decía, mami, a ti hay que pedirte agenda porque si no es imposible verte porque ella era tan ocupada, tan activa, Mira. tan vital, era una belleza y se cayó, se complicó con la caída porque era diabética y murió a los 15 días de mi yerno. Entonces, Wow. un duelo y yo realmente del duelo por muerte pues nunca lo había trabajado, nunca lo había Sí, trabajado, como te digo. no habías ido por ese camino, habías No, trabajado otro tipo de situaciones, pero no. entonces empiezo como de cero, con muchas inquietudes, con muchas preguntas, en mucha soledad y como soy psicóloga, a mí me gusta escribir para mí, yo pues no soy Sí, escritora, a pesar de que he escrito 2 libros, pero yo no sí, me sí. considero escritora. Se llama escritura expresiva, ya sé cuál es el nombre. Bueno, Lindo. pero yo empiezo como a escribir y de las vivencias diarias, de lo de mi hija, de lo mío, de Luciano, porque Luciano, a pesar de que tenía 1 año y 4 meses, hizo un duelo con toda y eso a mí me desconcertó Wow. y me obligó a investigar, a investigar. Imagínate, dejó de comer por 8 meses. Ay, mi Sí, muñeco, imagínate. Qué imagínate, imagínate. difícil. Lo Entonces, propio, lo de tu sí, hija, lo de tu nieto, esto era como multinivel, en el buen era sentido de la multinivel. palabra. Ay, wow. Entonces va transcurriendo el tiempo, va pasando el tiempo, empezamos a trabajar pues mucha ayuda psicológica, obviamente, para Manuela, para mí, mucha ayuda, mucha terapia se hizo ahí y para mí la ayuda es fundamental. Yo amo la ayuda, para eso son las ayudas. Bueno, de manera que yo empiezo como con todo esto, todo este proceso y voy uniendo integrando mi ¿De acuerdo? experiencia profesional como psicóloga con mi experiencia personal, con los duelos vividos y con lo que estaba viviendo, y pues escribía mucho y demás. Y en el 2020, que fue la pandemia, Sí, como había tiempo para todo, sí, para sí. absolutamente todo, Nació otro hijo. nació otro hijo que fue una luz para mi duelo, que así se llama mi cuenta, así se llama mi libro, así se llama mi página, así se llama mi todo, ese es mi otro hijito Sí, muy sí, sí. importante. El avatar, como digo Sí, yo. exacto. Con el que me reinventé a los 57 años, que es ¡Ay, qué escribiendo. belleza! Oye, qué lindo. ¿Sabes que cuando estaba viéndote, porque les decía a las personas que nos acompañan que el algoritmo de la vida siempre me muestra por dónde y con quién, como dicen por ahí? Y es que siempre detrás del concepto o digamos, del tema hay una historia. Sí, Y a mí me parece mucho más coherente, es un tema personal, una apreciación personal, que detrás de esta teoría hay un sentir, porque no es lo mismo. Yo respeto mucho, por ejemplo, las que hablan de crianza respetuosa y no tienen hijos. Digo, ok, con todo el respeto de las que lo hacen, y hablar del duelo, para quienes de pronto no lo han experimentado, pero tú muy bien lo dijiste, y por eso quise que todos estén por aquí, no solo porque sea un duelo por suicidio, sino el duelo en general. Todos hemos pasado por estos momentos de cambio, de transición, de dolor, pero el duelo por suicidio me llama mucho la atención, sobre todo, además lo hablábamos nosotras hoy por WhatsApp, que tenemos obviamente una historia muy vívida acá en Colombia para quienes no están por aquí y de pronto nos hayan visto en nuestras redes. Una médica en su residencia se suicidó, y hace muy poquito, estamos hablando del 17 de julio, si no estoy mal, para ser más exactas. Eso ha causado obviamente todo un revolcón a nivel de la planta médica en nuestro país, y nos ha generado muchas preguntas y muchas inquietudes que, si bien siempre han estado, desafortunadamente tienen que pasar estos momentos tan difíciles para que pongamos de nuevo en la mesa esta situación, este momento de la vida, tú me corriges, que nos pone a dudar. Hablemos del suicidio, Beatriz, si quieres empecemos de ahí para adelante, y obviamente la palabra por sí sola se explica, pero ¿cómo empezamos a hablar de suicidio? ¿Por dónde le hacemos? sí, Porque yo lo siento acá como con mucho respeto. sí, Y bueno, tú eres la sí, experta. total, total. Mira, el suicidio, primero es un tema absolutamente tabú.
Y eso que ahora ya empezamos a hablar del suicidio, por lo menos ya lo hacemos más visible, ya lo conversamos un poco mejor, con más apertura y demás, pero nos falta, porque el suicidio es un tema tabú. También es tabú la muerte y también es tabú el duelo, pero como el suicidio está catalogado uno de los duelos más grandes de la vida, uno de los duelos más grandes de la vida, se llaman los supervivientes del suicidio, las personas que quedan, supervivientes, ni siquiera sobrevivientes, porque en tema de suicidio el sobreviviente es el que lo intenta y no lo logra, ese es el sobreviviente en tema de suicidio. Cuando el suicida realmente lo logra, entonces se llama a los deudos, se les llama supervivientes. Okay. Después un suicidio la gente supervive, literal. Esto es de un impacto, de un aturdimiento y es un duelo especial. También lo son los duelos por homicidio. Son violentos y agresivos para el doliente, para las personas que... El duelo por suicidio es un duelo muy agresivo y muy violento para su gente, pues para las personas cercanas. Y tiene como unos componentes adicionales, y el duelo por suicidio es especial porque tiene un componente adicional que casi no tiene ningún duelo y se llama el sentir la responsabilidad y la culpa. Responsabilidad con culpa. Entonces tiene ese componente tan impresionante. Además, te voy a decir, Mafe, con una rabia, Impotencia. y con una impotencia total y una rabia con la persona que se suicidó. Mucha rabia, pero no la pueden expresar porque eso les hace sentir culpa, porque ellos también se sienten como corresponsables de ese suicidio. Pero quiero decir y quiero aclarar aquí que nadie tiene la culpa. Es decir, no se trata de culpa, no se trata de culpar a nadie. Absolutamente. No hay culpa. La responsabilidad realmente la tiene la persona que se suicida. Esa es su decisión, es una decisión personal, es una decisión íntima, es una decisión en silencio, es una decisión en el aislamiento, desde el aislamiento. Ellos no cuentan lo que van a hacer, ellos no dicen voy a ir a hacer esto, porque si lo dijeran, pues hasta de pronto se podría evitar, pero no, es en absoluto silencio, es bajo su propia responsabilidad, en un estado que está absolutamente nublado. Cierto, porque yo te pregunto, y aquí quiero hacer un gran paréntesis, yo les comentaba, y bueno, yo honro mucho siempre, soy muy creyente, y siento que en estos compartir están todas esas personitas también en otros planos. Total. Y yo me encomendé a la Virgen antes de empezar porque honro a una persona que está en el cielo y pasé por ese proceso de Dios, pero estuve a media hora de llegar y llegamos con la hermana y por qué no llamé y si hubiera estado más pendiente, pero yo la dejé y hay un sentir de la vida, ¿no? Como que se vuelve tan sublime de por qué ella y muchas preguntas, muchos vacíos, ¿no? Como que uno quiere entender y desde el entendimiento creo que la vuelta no es. Exacto, exacto, porque no hay respuestas. Dios. Respuestas para los dolientes y como te pasó a ti con tu persona querida, pues encontrar respuestas es muy difícil porque cuando tú miras desde el presente, desde el hoy, digamos en este caso de esta niña que se suicidó, de esta doctora, los padres pueden empezar a mirar hacia atrás, como en retrospectiva, como mirar por el retrovisor. Y otra cosa cuando tú miras la vida por el retrovisor, porque tú estás hoy en otras circunstancias, porque estás viendo desde una experiencia mucho más adelante, porque lo que de pronto empiezas como a atar caos y a decir, ay, sí, pero es que yo le noto, ¿qué es esto? Tal vez tal cosa, tal vez tal otra. Pero eso lo puedes ver después de que sucedió, no antes de que hubiera sucedido. Y cuando las personas empiezan como a hacer ese plan de detectivesco más bien para encontrar respuestas, como para hacer justicia, para tratar de entender, se culpan mucho
cuando encuentran algunas, ni siquiera respuestas, sino como algunas... Como el que busca encuentra. Uno empieza como a buscar y medio ve algo y claro, Sí, ¿no? claro, Para ver, para como consolarse, ¿cierto? De una forma extraña, ¿se podría decir? exactamente. Entonces empiezan a ver que sí, que tal vez que estaba aquí, que tal vez tal día pasó tal cosa, que de pronto en tal noche dijo tal otra, que la última vez que hablamos yo sentí tal cosa con ella, pero eso es mirando desde el momento presente con el retrovisor. Entonces, claro, y todos hacemos eso, inclusive ante cualquier tipo de muerte. Miramos con el retrovisor y siempre tenemos preguntas, se llaman los si yo hubiera del duelo. Mm. Si yo hubiera ido, si yo hubiera llegado, si yo le hubiera dicho, si yo no lo hubiera dejado, si yo la hubiera llevado, si hubiera corrido más rápido, bueno, los si yo hubiera son infinitos y el si yo hubiera no existe. Pero en los duelos de todas maneras se da, en los duelos por suicidio, por homicidio y en todos, hasta en los duelos por muerte en fase terminal, por Exacto, ejemplo. porque También, ahí quería preguntarte, hubo una pregunta eh, y me pareció bastante interesante con una paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad huérfana y lo que me decía la chica que me escribió es que se está dejando morir. Eh, es una forma de suicidio progresivo, eso es una forma de me estoy queriendo morir. Y me pareció bastante interesante porque para el doliente, para quien está acompañando, que quiere entender y quiere apoyar, ahí no hubiera, ahí está viendo cómo la persona está tomando la decisión de hacerlo, no de una forma contundente tal vez, digamos con un acto preciso, con algo, bueno, diferentes formas. Mira, a mí me cuesta hablarlo y me acabo de dar cuenta, ¿sabes? Como el ahorcamiento, el que se vota, como que se me hace difícil hablar del tema, ¿no? Hablando del tema tabú para que nos se van integrando. Estamos hablando de duelo por suicidio, pero estamos hablando del suicidio también y de todo lo que acompaña a quienes realmente lo sienten, que pues, son sus dolientes, sus supervivientes, como nos dice Beatriz, y va a quedar guardado para quienes nos van a preguntar. Beatriz, ¿cómo hacer, no? Porque una cosa es listo, dejo algo que en el peor de los casos dejan escrito el por qué no, que a veces no es suficiente, pero estas personas que también se están muriendo en vida y toman la decisión, pero que no tienen de pronto, no quiero decir valentía o no quiero decir valor, de hacerlo de una forma contundente, también podríamos decir que aplica de alguna u otra forma el concepto. ahí hay como dos cosas. Una es que esa persona le está haciendo primero que todo el duelo a su propia vida, que es un duelo distinto al duelo por muerte de una persona querida. El duelo a la propia vida es exactamente en el caso de tu paciente que tiene una enfermedad huérfana, lo ve difícil, ve el panorama complicado y empieza a hacer el duelo a su propia vida. Dentro del duelo a su propia vida la van a saltar muchos pensamientos, como por ejemplo yo más bien prefiero dejar morirme, prefiero que esto se vaya dando de esta manera. Ella va a tener inquietudes, va a tener pensamientos, hasta puede inclusive fantasear como y tener ideas suicidas, decir, bueno, Correcto. cómo lo pudiera lograr, yo qué pudiera hacer. Pero eso en este momento está siendo parte de un proceso del duelo a la vida. Ok. Es un duelo muy duro porque es que es tu vida, es el duelo a tu vida, que tú ya sabes que sí, que ya, que de pronto puede llegar el momento o que va a llegar el momento y tú empiezas. Y es un duelo muy solo, muy solo, porque no tienen cómo compartirlo. Porque si quieren hablar, no los dejan. Que tú no, a ti no te va a pasar nada, tú vas a salir de esto, no atraigas las malas Sí, energías, sí. tienes que tener No hable fe, de eso. no hable de esto, tienes que tener confianza, no, nada, cambiemos de tema para que te sientas mejor. Y resulta que la persona lo que quiere y lo que necesita es hablarlo, es poder decir, pienso esto, tengo esto, parece esto, siento esto, y pueda como expresar sus dudas, sus inquietudes y demás. Por ejemplo, esta persona tuya dice que quisiera más bien dejarse morir, pues primero lo está expresando y ahí hay mucho de qué echar mano. Wow. Porque desde ahí se puede como indagar un poco más qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, cuáles son sus miedos, a qué le teme,
qué quisiera, cómo ve la vida hacia adelante. ¿Ves? Ya podría como entrar una conversación mucho más como trascendental Bien. para que ella tenga la oportunidad de expresarse. Por Ahí ejemplo, está, por si de pronto nos está acompañando. Miren, Beatriz nos regaló también unas palabras muy apropiadas, porque claro, ella decía, yo creo que va a terminar en eso, entonces yo me preparo, decía su acompañante. sí, Y bueno, hay una gran oportunidad y gracias por, digamos, como este asterisco muy prudente también para quienes nos ven y tal vez están haciéndole un dolor a la vida innecesario o tal vez hay que buscar un poquito de ayuda. Beatriz, suicidio, y me acordé de algo que leí hace poco con cifras, ¿no? Que a veces las cifras nos muestran en edades, sobre todo ahora, y siempre causa una pregunta que es, ¿hay forma de mitigar el suicidio? ¿Será que sí? ¿O cómo le hacemos? Porque tú como psicóloga que has visto a través de tus pacientes muchos duelos y muchas situaciones, ¿será que uno puede darse cuenta, Beatriz? ¿Podemos hacer algo para mitigar? mira, eh, pues primero hay que educar mucho. Pues es que Mm, el suicidio se ha vuelto como un problema de salud pública, casi, correcto. y el porcentaje del suicidio ha aumentado Mm, impresionante. La segunda causa, por ejemplo, en España es la segunda causa de muerte. wow. Entonces, es una cosa que va en incremento. Y si pudiéramos como educar más, inclusive desde el preescolar, es decir, No te preocupes. Tranqui, discúlpame, si tranqui. pudiéramos educar un poco más a los niños desde pequeños, hablar de la muerte, hablar de no hablarles del suicidio propiamente dicho, pues a unos niños de preescolar, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Sino que ir educando en cuanto a cómo manejar, en el manejo de las emociones, cuando sienten rabia o sienten miedo o sienten culpa o están molestos, que ellos aprendan a identificar qué es lo que sienten, que aprendan a expresarlo. Te me fuiste. Espérame, Beatriz, tú no la escucho, pero no sé si es ella. Ay, se me fue. No sé si ella me está escuchando. Espérame un segundo. Con respecto al manejo de las emociones y al manejo de las situaciones y al manejo de la frustración y demás, pues para empezar desde esa base e ir escalando y evitando situaciones complicadas a futuro. El suicidio es una. Podría Ahorita ser. te me perdiste por unos segunditos, discúlpame interrumpirte, y acá estábamos como, pero estábamos hablando de la educación en el suicidio y dije, mi Beatriz, nos perdimos por acá, parece que te hubiera entrado como una llamadita, pero ya volviste, ya estás con nosotros para que no le hagas acá que ya te estamos escuchando, ¿vale? Mi Beatriz, Sí, educación. Yo creo que, uff, yo tuve una paciente que pues no tenía las herramientas, no era la profesional, pero su mamá me cuenta 2 años después que tuve la oportunidad de acompañarla por un tema de hábitos que la llevó a Canadá a hacer muerte asistida. Y para mí me generó un conflicto porque podemos llamarlo muerte asistida, suicidio, eh, me parece que es lo mismo desde mi ignorancia. Se habla mucho ahora de eso y eso me generó como, porque somos un mundo pro vida, somos culturas pro vida, hasta que Dios nos lleve, hasta que la muerte nos lleve. Pero la decisión del suicidio, para quienes de pronto han acompañado a familiares, y ya nos vas a hablar al final de un grupo hermoso que nos vas a hacer una invitación para el próximo lunes, si no estoy mal, uno tiene la voluntad de acabar con su vida y está bien. ¿Cómo lo ves desde las creencias? Porque seguramente te lo han preguntado, ¿no? Como, claro, mira, yo pienso pues que la vida prima sobre todas las cosas, por eso tenemos el instinto de conservación, es que es instintivo, es que está
vivo obedece al instinto. Atentar contra la propia vida es antinatural, ¿cierto? Es algo antinatural. Lo que pasa es que cuando el suicida, por ejemplo, se quita la vida, él no estaba pensando en quitarse la vida, él estaba pensando en quitarse el sufrimiento. Y son dos cosas muy distintas, wow. Porque él, como está tan nublado, tan confundido, tan trastornado en ese momento, no está casi que dentro de sí mismo y lo hace. Él lo que quiere en ese momento, o ella lo que quiere en ese momento, es quitarse el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación, porque en esos últimos momentos, en los últimos días de una persona suicida, hay mucha desesperación, hay mucha esperanza, hay un dolor punzante y permanente, hay una confusión increíble. Entonces, esto no se puede como juzgar como que lo decidió al 100 como estamos tú y yo aquí y entonces tomamos la decisión. No, absolutamente. Entonces, esto no se puede como catalogar de esa manera como un acto voluntario consciente. Exacto, como un acto voluntario consciente. No, porque hay detrás, pues en el 98% de los casos, hay algo de salud mental. ¿Ves? La causa de salud mental es una afección de salud mental, ya sea una enfermedad bipolar, un trastorno límite, la depresión, la psicosis, pues la psicosis también. De manera que ahí hay que mirar esa parte, eso por un lado. Y ya lo otro de la muerte asistida, pues es un tema diferente, porque ahí estamos hablando más de eutanasia como tal, como todo lo que tiene que ver con esa parte, que eso ya es más desde el ángulo como legal y eso, pues eso como que es una decisión diferente, es una decisión muy, muy distinta, es una decisión muy distinta y tiene otros componentes psicológicos adicionales muy diferentes como al suicidio, por ejemplo. Tú nos hablabas al principio, comparar. Sí, de acuerdo. Tú nos hablabas al principio de que es muy violento, tanto, ya que lo tocamos, el duelo por homicidio, el duelo por suicidio. Es abrumador, es inesperado, uno se levantó una mañana y recibe una llamada que no espera, y se empiezan a destapar muchas cosas. Las personas, sobre todo hablemos de padres, porque sé que acá hay amigos, acá hay vecinos, acá hay, pero hablemos de los padres. ¿Cómo trabajar con los padres esta culpa del no me di cuenta? Porque creo que viene un dolor visceral, ¿no? Como del alma de pero era mi hijo y no me di cuenta si era mi hijo. ¿Cómo lo has visto con los padres? Porque sé que con los esposos y esposas también, me imagino debe ser un dolor profundo, pero yo lo crié. ¿Qué me pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Si yo lo crié. Claro. Y también sabes que hay una pregunta que se hacen los padres, es como, ¿dónde estaba yo para mi hijo, para mi hija, cuando piensan hacer eso? ¿Qué significaba yo entonces yo para mi hijo, para mi hija? Sí, no pensó en mí, no pensó en el dolor, en lo que iba a dejar aquí. También eso es una pregunta que se hacen los padres, con mucho dolor, como quien dice, ¿dónde estábamos nosotros? Y ahí hay como un cuestionamiento sobre los valores, las creencias, bueno, y demás. Esto como muchas otras, pero también para ellos es muy difícil, por ejemplo, la manera en que lo hacen. Ahí es donde hay mucha violencia y agresión, unas más que otras. Por ejemplo, claro, porque el suicida puede pues valerse de un arma, o valerse de un lazo, o valerse de una ventana, o valerse de medicamentos, o valerse de unos medicamentos, o hacerlo en tal sito, o hacerlo en tal otro. Entonces tiene que ver mucho el tipo de muerte. También tiene mucho que ver con el duelo de los padres. También, porque ahí hay ciertas diferencias y cierta intensidad, porque los padres también piensan mucho en el momento, cómo así, cómo fue, qué pasó, pero sufrió, no sufrió, porque de esta manera, cómo lo logró, qué pasó, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, dónde estaba, con quién habló la última vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
para los padres es muy difícil porque son muchas preguntas. Ay, Todo el tiempo son preguntas, pero con un dolor punzante, un dolor que parte en dos, que no permita que entre el aire, pues ese dolor es que no los dejan ni respirar. y mira que pensando en eso, bueno, pienso, ¿no? Vuelvo, insisto, desde un lugar que no conozco, pero me genera curiosidad es cuando a uno le preguntan, ¿no? Porque, y tu hijo no, se mató. ¿Cómo manejar? Porque hay mucho sesgo, ¿no? Y hay mucho juicio y hay mucha crítica, como no, se murió por cáncer, ay, lo siento mucho. No, tuvo un accidente, ay, de verdad qué pesar. No, se suicidó. Y, oh, no, hay como un poco de escozor ahí cuando se dice, ¿cómo se maneja eso también? Terrible. Y eso es muy duro para los padres porque a veces esa pregunta los coge fuera de base. Dios. Y alguien por X o Y motivo, entonces les dicen y no están en el contexto, ni en el área, ni los conocen. Entonces, ¿ustedes cuántos hijos tienen? Entonces, desde ahí ya es una pregunta difícil. No saben si decir uno, dos o tres, si incluye al hijo que murió o no. Bueno, esa ya es una. Entonces dicen, sí, tres, pero uno murió. ¿Cómo así? ¿Y de qué murió? Pero es una pregunta inofensiva, es decir, Sí. alguien que no sabe, por ejemplo, ¿y de qué murió? Y eso para los padres es devastador. Revivir. Como que no saben qué responder, porque como hay tanto estigma social y es tan doloroso, entonces, pues la respuesta como menos complicada, más llevadera, es decir, por causa de suicidio, por ejemplo. Esa puede ser una respuesta. Ok. Eh, Así, ya. Y la otra persona ya sabe que es un tema tenaz, pues no va a indagar más. Y si ya preguntan, eso ya son preguntas con morbo. ¿Y por qué lo hizo? Sí, ¿No? de acuerdo, que soy de todo en la viña ¿Cómo del Señor. lo hizo? ¿Y Sí. cómo lo ¿Ya hizo? qué ¿Y cómo lo horas? ¿Y tomo foto? ya Ay, Dios mío. ahora sí hizo esto, hizo lo otro? Entonces, no, ya ante eso no hay que dar respuestas, ¿no? No voy a hablar de eso, no quiero hablar de eso. Pero Beatriz, no sí puede decir por causa del suicidio. las creencias, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy general, pero aquí atraviesan creencias, religión, Todas. de todo, ¿cierto? Y hay muchos pensamientos y volvemos a estos espacios de, entonces como se suicidó, entonces claro, no va a ir al cielo, ¿no? Porque esa es otra. Yo me acuerdo mucho de mi abuela, que en paz descanse, que hablaba de las almas del purgatorio y decía, no, allá no van. Y yo, ay, abuela, por Dios. Y cómo eso también impacta en las familias, porque hay muchas familias creyentes que dicen, bueno, ¿y ahora, y uno qué hace? ¿No? Como, Exactamente. Claro, imagínate porque ¿qué puede pensar una mamá o un papá que su hijo o su hija no va a descansar en paz y no va a ir a exacto. a la vida eterna y no va a estar del lado de Dios, sino que se va a quedar como en un limbo o en un Ajá, purgatorio ajá. o qué es lo que va a pasar? Entonces tú te imaginas lo que se suma en ese duelo. Pero si la persona sabe que su persona, que su hija amado está donde debe estar, está bien, está en paz, está lo mejor posible, eso hace una diferencia. Eso hace una total diferencia en el duelo, porque imagínate, estas creencias pegan muy duro y hacen los duelos mucho más difíciles. Con estas creencias tan arraigadas, sobre todo las creencias religiosas, son muy complicadas para manejar los duelos. Cuando hay niños, acá alguien nos dice las cifras son alarmantes en niños, sí, lo conversamos al inicio, bueno, hay que revisar, es un tema de salud pública, pero Beatriz, cuando hay otros hermanos y, y, y ese duelo de los padres es tan fuerte que pareciera, y lo digo porque en mi caso mi amiga se quedó sin su hermana, entonces sus padres obviamente se enfocaron en un momento como se nos fue la única hija y obviamente pues están los otros Claro, hijos, ¿no? Que terminan viviendo un duelo doble porque pues se fue su hermano, pero sus padres como que desplazan un poco por ese dolor como, pero es que tú estás vivo y el otro se fue, entonces tú exacto. estás vivo. Sí, ¿Cómo trabajarlo, no? Porque pasa. es muy difícil para los hermanos, inclusive no solo en el suicidio, también con la muerte de un hermano, por cualquier otra causa, por cualquier otro motivo. Es muy difícil porque ellos pierden a su Mm. hermano o hermana y a sus padres.
donde de cierta manera pierden los padres y los van a perder por un tiempo y un tiempo largo. Porque los padres están enfocados solamente en el duelo por ese hijo y se les olvida que, que el resto de los hijos existen. Literal, se olvida que existen, que tienen necesidades, que ahí están. No, se les olvida. Es que, y eso es por lo siguiente, porque cada hijo tiene como un espacio en el corazón de los padres. Entonces, di tú, tienes 4 hijos, el corazón está dividido en 4. Sí. Y el espacio del hijo que muere queda vacío. Ni siquiera los otros 3 hijos que están aquí en ese espacio lo pueden llenar. Pero mientras tanto, esos padres están enfocados en su espacio del corazón vacío. No quiere decir que sus hijos ya no estén en su corazón. No, ahí están, igual que el otro. Pero aquí este espacio está vacío. Y mientras ellos logran hacer su duelo para volver a integrar la ausencia de ese hijo a sus vidas, es decir, cuando logran integrar la ausencia del hijo a sus vidas, es que ya logran instalar como ese hijo otra vez en su corazón, pero de una manera distinta. Ok. De otra manera, entonces ya no queda ese vacío tan impresionante, siempre habrá un vacío, siempre. Pero ya ese vacío no es de esa magnitud como lo puede ser durante unos años y durante un tiempo, pero el hijo logran darle como un nueva... resignificar. Lo resignifica, exactamente. Entonces, cuando vuelven y lo instalan en el corazón, desde la ausencia, es resignificar y ahí pues vuelve el engranaje. Pero para los hermanos, los duelos son por muerte de un hermano son muy difíciles porque son dobles. Pierden al hermano y pierden a los padres. Hasta cierto punto y durante un tiempo. Entonces, todo esto pues se va saliendo, pero por eso los duelos hay que trabajarlos y hay que conocerlos, hay que informarse, hay que saber un poco sobre el duelo. Aquí nos dice la doctora Arevalo, siempre queda un vacío, se vive una tristeza continua. Y las fechas especiales y un montón de situaciones. Hay una pregunta que nos hicieron también sobre cómo hablárselo a los niños. Porque es un niño, entonces yo cómo le voy a decir, no, tu papá pues se botó por la ventana y cuenta eso en el colegio. Sabiendo aún que muchos de los niños seguramente tal vez sabrán, o bueno, ¿cómo manejarlo, Beatriz? Me parece un tema como tan delicado, pero al mismo tiempo tan difícil, ¿no? Es un tema muy delicado, es un tema muy difícil. Yo pienso que ahí sí hay que, como de acuerdo a la situación, a lo que están viviendo, a la edad de los niños, al momento, pues al momento de la vida en el que están todos, la familia, el niño, cuáles son las condiciones del niño, cuáles son las circunstancias del niño que queda y demás. Si la muerte pues fue del papá, si fue de la mamá, si fue de un hermano, si fue del abuelito, si fue de un tío. Yo creo que ahí de todas maneras, para mí es recomendable pedir ayuda y asesorarse para el manejo de los niños, porque es un tema sumamente delicado. Es un tema que deja mucha huella, ya de hecho en sí la muerte de esa persona querida ya va a dejar mucha huella en ese niño. Entonces hay que hacer todo lo posible para que ese niño lo sobrelleve de la mejor manera. Entonces, hay que tener un buen principio, cómo va a saber el niño, cómo se lo van a decir, cómo van a manejar el tema. Pero esto sí realmente requiere ayuda. Esto sí requiere ayuda profesional, hay que asesorarse, hay que preguntar, hay que buscar. Es casi que cuestión de responsabilidad frente a esos hijitos pequeños. Sí. Beatriz, hemos hablado durante este compartir de el apoyo, creo que hemos sido muy reiterativas y me parece muy lindo el hecho de sostenernos. Creo que es un momento más desafiante digamos, de lo que uno pensaría, y a veces y está en tu libro, está seguramente mucha ayuda, pero no hay como un proceso terapéutico, sobre todo de alguien que también pueda estar cerca y pueda observar y tejer, ¿no? Porque a veces pensamos también que estamos solos. Y será que soy la única, y por lo menos hablando de esta familia que me tocó a mí, nadie había tenido eso, ¿no? Es como cuando alguien se enferma, ay, no hay ningún epiléptico en la familia, y acá es como, ay, ¿cómo manejamos un suicidio si eso? Pues mi abuela se había muerto de enfermedad, y eso como que uno lo pilotea. Pero qué bonito es juntarnos también con otras personas que de una u otra forma están como vibrando en ese sentir. Cuéntanos un poquito
de ese espacio que tú tienes el próximo lunes. Por favor, si alguien por aquí nos está acompañando y necesita estar contigo. Bueno, esos son, por lo que me preguntas, es por los grupos de terapia. Hay dos clases de grupos de terapia, que son los informales y los profesionales. Okay. Entonces, los grupos de terapia informales son, como por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Ok. Grupo informal y es hermosísimo y funciona perfecto, pero está orientado por alcohólicos, alcohólicos en recuperación, pero son alcohólicos, ¿cierto? Ok. Está por ellos y funciona muy bien y eso es un grupo, ese es un tipo de grupo. Y el otro grupo de terapia es el grupo de profesionales que, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Yo hago grupos de terapia, me encanta manejar por grupos, los hago inclusive por Zoom, también los hago pues en presenciales. He manejado grupos toda la vida, pues ahora me dedico a los de duelo, pero es un espacio muy lindo porque es un espacio, mira, donde todos están sintiendo el mismo dolor, es decir, por diferentes muertes, por diferentes motivos, pero el dolor y el duelo es el mismo. Bien. El duelo es un proceso increíble porque del duelo se puede escribir primero, segundo, tercero, cuarto. El duelo es universal. Bien. Es obligatorio, es intransferible, pero es personal. Bien. Se vive casi todo el mundo lo vive de la misma manera, pero con diferente intensidad. Entonces, cuando llegan a esos grupos de apoyo, hay una comprensión impresionante del otro doliente y del compañerito y de la compañerita. La comprensión es toda. Hablan exactamente el mismo idioma. No hay rechazo, no se juzga, no se aparta, porque hay mucha comprensión y no solamente mucha comprensión, sino mucha compasión. Lindo. Porque cada uno entiende el dolor del otro. Sabe de qué está hablando, sabe que está sintiendo. Y dice, sí, a mí también me pasó, mira, hasta les da risa, porque alguien dice, no, es que yo dije, me volví loca, yo ya estoy... Sí, yo también. Yo soy una loca, y el otro dice, o la otra dice, ay, a mí me pasa lo mismo. Yo juro que estoy loca, pero re loca, estoy loca de amarrar. Entonces ellos mismos, como se comparten, mucha contención. Total. Inclusive se recomiendan, se aconsejan, y hay la intervención profesional que ya yo la hago individual, a cada uno les hablo, a cada uno sobre su tema y las intervenciones pues grupales. Pero es una experiencia sanadora, hermosa, reconfortante, de mucho desahogo y de mucha validación para los dolientes, de total validación, como que llegan donde es. Como cuando tú estás antojada por decir algo de una super pizza de tal o cual manera y pruebas en una parte y pruebas en la otra y de pronto llegas y dices, encontré la encontré. No, ¿sabes qué pensaba yo? Porque yo creo que hay mucho de, ay, pero ya su hijo ya pasó y tiene otros, ¿no? No, a mí déjeme hablar de mi hijo y con otros que están igual. A mí no me vengan a decir que, porque eso creo que es como transversal a todos los duelos. Hágale, ya pasó un año y ya pasó tal y, ¿no? En temas de tiempos, qué bonito es ver que hay otros que también están pasando por lo mismo y a mí no me acelere nadie, muchas gracias. Yo voy donde alguien me va a decir, tranquila, yo sí te entiendo. Esa contención me parece, yo soy muy comunitaria, muy de colectivo, Beatriz, a mí me encanta los círculos, me encanta abrazar, me encanta escuchar, me encanta que nos recordemos que los caminos están, ya que no los queramos tomar por decisiones que sean, es muy personal, pero no hay que atravesar esto solos, creo que están los profesionales, están los libros, las herramientas, los grupos, ¿por qué no? ¿Por qué no invitar? De pronto a alguien que no esté listo, pero que de pronto vea este live y diga, oiga, me suena, voy a intentarlo, voy a verlo. Si alguien de pronto dice, no me atrevo al grupo, ¿qué podemos encontrar en tu libro? Porque también me parece muy, de pronto no falta el familiar que diga, a mí todavía no me lleven allá, pero uno bota el libro y se aleja. Como, mira, cuando quieras, toma. Aquí estoy cogiendo el libro, por eso me perdí un minuto, mira. Pero antes de que lo traigas, mira lo que dice Derly. Sí. Es un espacio muy lindo de desahogo y comprensión,
No aburrimos a los más cercanos con nuestro dolor. Estos grupos son muy lindos. ¡Qué belleza, Derly! Gracias por escribirnos. A ver, ¿qué esperamos de tu libro? Muéstranos. Mira, el libro, Una luz para mi sueño, Qué lindo. es una belleza porque lo que pasa es que con el grupo también obsequiamos el ebook del libro, no el libro en físico, pero a quien asiste al grupo de apoyo, ahora que vamos a hacer es, obsequiamos el libro y también el grupo de WhatsApp que formamos a partir de ahí. Bien. Entonces, el libro es una hermosura, yo lo amo, para mí es El hijo mi producto más consciente. más porque lleva de la manito, te lleva de la manito y tiene, que es muy distinto a los libros de duelo, que yo hasta ahora este es como el único que he visto así, y por eso lo escribí, porque es que yo quería, ese era mi objetivo, ese acompañamiento y ese enfoque de llevar a la persona de la mano, pero con ejercicios prácticos. Es decir, Súper. no solo el contenido, Sí. que está importante, Paso 1, negación. sino Paso 2, aceptación. No, con desde lo ejercicio. práctico, desde los ejercicios, entonces ahí para pegar fotos y Ay, qué para bello. como un diario de la pérdida, mira, que estos espacios es porque hay que Oye, hacer ¿sabes cosas. de qué me acordé? ¡Qué lindo! Yo lo quiero. Es, Porque me acordé cuando uno nace, ¿has visto? Que a uno le regalan un librito, ¿te acuerdas? Y uno exacto, ponía la foto y el peso y ¡wow! ¡Qué hermoso! exacto, entonces este es como un Mira. diario de la pérdida que te va llevando de la manito y empiezas a trabajar los ejercicios como desde cero, desde el principio, y te lleva durante el proceso. Entonces el libro es una belleza porque es muy amoroso, es muy acompañador, es muy empático, es compasivo, pero te ayuda a ir procesando, te ayuda, te ayuda. Bien. Entonces yo por eso lo amo tanto, porque esa era mi idea, porque a mí me costó mucho encontrar algo cuando los duelos vividos y yo decía, pero ¿cómo es que no hay algo? Y ahí fue que nace mi idea de un acompañamiento más puntual, más práctico, más cercano, más accesible para las personas. Y ese es el libro, de eso se trata el libro. Beatriz nos tiene el libro, grupo de acompañamiento, hace acompañamientos ya más uno a uno, me imagino, Sí, claro, la ¿cierto? consulta Quiero, individual y la familiar también lo tengo. hermoso. El, el libro también de Auch, que es Esto duele, ¿qué hago? Que es para jóvenes y adolescentes en duelo, que Ay, tiene eso me encanta para las mamis que estén, porque es que ahora sí, yo honro a las mamás de verdad, a todas, toda la vida. Yo que soy mamá digo, pero qué lindo es el trabajo con adolescentes, a mí me encanta, Beatriz. Y mamá que esté aquí no está de más. Entreguen información, acompañen, que es una población con un riesgo sí, altísimo. es con un riesgo altísimo. Y el libro para adolescentes y jóvenes es por cualquier tipo de pérdida, porque para un adolescente y hasta cierto punto, para un joven, es como quien dice, es casi que el mismo dolor que se le muera a la mamá a romper con la novia. De acuerdo, en su dimensión En es su así. dimensión. Ahí ellos miden eso después en la vida y van viendo la magnitud de una cosa y de la otra. Pero mientras lo viven, es casi que igual. Wow. De manera que es un libro, por eso no lo hice solo por muerte, sino que es para cualquier tipo de pérdida. Dejó de pertenecer a un grupo, rompió con la novia, no puede seguir practicando Yo el me voy deporte. a leer ese libro y no soy adolescente. Ahí les digo. Mira, aquí Maribel, te abrazamos Maribel. Yo acabo de perder a mi cuñado en esas circunstancias. Ah, Gracias por estar aquí. Aquí estamos contigo y gracias por contarnos también y abrirte con nosotros. Beatriz, una frase así como para irnos a dormir, que salga de tu corazón, puede ser del duelo, puede ser un mensaje esperanzador, algo que salga ahí de tu corazoncito para empezar a cerrar este espacio. mira, lo que yo generalmente les digo a mis consultantes, a las personas que me siguen, a las personas de mi comunidad, siempre les digo, pasitos adelante, siempre, pasitos adelante. No estás solo ni estás sola. No estamos solos. No, Gracias por recordárnoslo. Yo aquí honrando a todos los seres que nos acompañan, a seres como tú tan divinos que con toda esa experiencia y ese amorcito, porque si hay algo que uno necesite para acompañar estos procesos, oh por Dios,
es amor. Así que gracias por tu amor, por tu presencia, por tu cariño. Invitadísimos todos a seguir la cuenta de Beatriz, a acercarse a su libro. Se viene Amor Amistad, nunca, miren, busquen cualquier ocasión para regalar amor y bienestar. Sí, que el cumpleaños, que no, la luna está llena, regalen un libro. Siempre es bonito que las personas nos sientan cerca y estos temas hay que trabajarlos preventivamente. Así que gracias, Beatriz, por tu amor. Queda guardado, por favor, compártanlo. Y nos vemos el próximo miércoles con Camilo Rusi. Vamos a hablar del duelo, pero también de unas formas para aproximarnos también a modo de educación, porque si hay alguien que educa también es él, así que los espero. Beatriz, gracias por estar aquí. Me encanta Camilo Russo. Un saludo. Gracias a todas las personas que participaron y asistieron. Gracias a ti. Un abrazo inmenso. Soy Beatriz Estrada de Una Luz para mi Duelo. Pasitos adelante como siempre. Adelante. Dios los bendiga. Chao, Beatriz. Chao, chao. Cuídate mucho. Bye, bye.